2, 1. Toma 1, capítulo 1, cuarto primero, Escuela de Comercio. Vamos a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con logaritmos. Logaritmos, surge la palabra logaritmo porque tenemos tres operaciones. La potencia, la raíz y el logaritmo. Lo dijimos en las clases anteriores, y para que quede claro y registrado, que cuando teníamos potencia nosotros podíamos a un número elevar a un exponente y obtener un resultado. Cuando teníamos raíz, teníamos ese número, teníamos el índice, que es el exponente, pero teníamos que hallar la base de la potencia, que es 2. Y el logaritmo me va a permitir encontrar el exponente de la potencia a la cual una base dada está elevado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este caso, 2 elevado a qué exponente, obtengo 4. Entonces, ese tipo de operaciones que me permite encontrar el exponente se llama a partir de ahora logaritmo. Y el logaritmo se anota. El logaritmo, nosotros tenemos que obtener el exponente. Entonces decimos, logaritmo de 4 en base 2 es igual a un número. Ese número, sí, solo sí, o bien, dicho de otra manera, tendremos que decir 2 elevado a qué número, obtengo 4. Es la técnica más sencilla que podemos utilizar en el logaritmo. 2 elevado al cuadrado, obtengo 4. Es decir, que la base 2 del logaritmo, la base del logaritmo, es la base de la potencia. El resultado es el exponente. Y el número del logaritmo es el resultado de la potencia, que es 4. Entonces yo digo, 2 elevado al cuadrado es 4. Podemos hacerlo de dos formas. Utilizando potencia o aplicando directamente la potencia en el logaritmo. Por ejemplo, logaritmo de 9 en base 3 es igual a un número. Ahora, ustedes lo que tienen que decir es 3 en la base del logaritmo elevado a qué exponente, obtengo 9. ¿Cuál es ese número? 2. 2 es el exponente, porque digo 3 al cuadrado, 9. O si quiero, lo expreso como potencia. 3 es la base. El resultado es el exponente. Igual al número de logaritmo, que tiene que ser 9. 3 al cuadrado, 9. 3 al cuadrado, 9. ¿Bien? Entonces esa es la expresión que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, en notación tendremos que tener en cuenta que el logaritmo de un número A en base C es igual a un número B. Cualquier número A en base C es un número B. ¿Qué tiene que cumplir? Que el número C, que es la base, elevado al exponente B, me tiene que dar igual a A. Quiere decir que la base C elevado al exponente B tiene que ser igual al número A. Esa es la condición que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, logaritmo de 1/3 en base 9 es igual a un número. Ahora la pregunta es, 9 es la base del logaritmo. 9 es la base del logaritmo. Elevado a qué exponente, obtengo 1/3. Esa es la pregunta. Primero, ¿tiene que ser negativo o no? ¿Tengo que invertir la base 9 o no? Sí. Entonces tiene que ser negativo. Ahora, para que ustedes se comprendan, cuando es 9 y ustedes quieren hallar un número menor a 9,
siempre utilicen fracciones. Entonces, ¿por qué fracciones? Toda fracción, un medio, un tercio, un cuarto, se va a transformar en raíz. Entonces, ¿qué tipo de raíz necesito para que sea un tercio? Raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta. ¿Qué tipo de raíz necesito? Cuadrada. Cuadrada. La raíz cuadrada de 9 es 3. No es lo mismo, ¿por qué? Y ya lo voy a explicar por qué enseguida. Ahora, entonces raíz cuadrada y es un medio. ¿Qué hago yo para verificar? Digo, 9 elevado a la menos un medio, tengo que obtener un tercio. 9 es la base. El resultado es el exponente. Como el exponente es negativo, se invierte. Un noveno. Un noveno elevado ahora al exponente positivo, un medio. Todo exponente fraccionario, un medio, se transforma en raíz. Entonces diré raíz cuadrada, porque el denominador es el índice de un noveno. La raíz cuadrada de un noveno es un tercio. De ahí surge que el exponente tiene que ser fraccionario para transformarse en raíz. Y de ahí surge que el exponente tiene que ser negativo para invertirse la base. Bien. Stop. Ese es el primer capítulo. Toma 2, capítulo 2, cuarto primera, Escuela de Comercio, turno tarde. Estábamos viendo el logaritmo, la definición, hemos visto ejemplos, ahora vamos a ver propiedades del logaritmo. ¿Qué significa? La primera propiedad, logaritmo de 1 en base a, por ejemplo, logaritmo de 1, por ejemplo, logaritmo de 1 en base 586 es igual a un número. Entonces la pregunta es, el número 586 elevado a qué exponente obtengo 1? 0. Entonces, el logaritmo de 1 en cualquier base A, cualquier número, 5.846.202, Billón, trillón, claro, siempre que sea logaritmo de 1 en una base cualquiera, millón, billón, trillón, cuatrillón, lo que quieran ustedes, siempre va a ser 0. Esa es una propiedad. Entonces, cada vez que ustedes tengan que calcular el logaritmo de 1 en cualquier base, por ejemplo, logaritmo de 1 en base 0 enteros, 5 décimos, periodo 5, 0. El resultado es 0. Profe, ¿qué Porque pasa? la base Si el 0 va en el 1. del logaritmo elevado a la 0 es 1. Porque la base 586 elevado al exponente 0, el resultado es 1. Por eso siempre es 0. Primera propiedad. Segunda propiedad. Logaritmo de un número A en base ¿a qué es igual? Profe, ¿y qué pasa si es 0? Profe, ¿qué pasa si es 0 en vez de 1? Un minutito. Ya les explico. Por ejemplo, ya vemos ese caso. Logaritmo de 5.826 en base 5.826 es igual a un número. Entonces tenemos que decir, la base es 5.826. ¿Elevado a qué exponente obtengo 5.826? 1. Quiere decir que cuando coincide el número con la base del logaritmo, siempre va a ser. Vuelvo a reiterar y ahí vemos el caso que decía el señor. Cuando ustedes calculen el logaritmo en cualquier base A, siempre va a ser 0. Cuando el logaritmo, el número del logaritmo y la base son iguales, siempre va a ser 1. Ahora vamos al caso del señor. Suponía el ejemplo que anotaba, por ejemplo. 10. No, 0, 0, 0, 0. 10. Ahora sería 1. Bien. 10 elevado a qué exponente obtengo 0. Vamos. 0. 10 a la 0 es 1. 10 elevado a la 0 es 1. No puede ser el exponente 0.
número? 1. Bien, y esto es muy bueno. Y esto lo vamos a anotar. Gracias a la opinión del Señor, ¿qué significa? Que el número que anotemos acá nunca puede ser 0. Esa es otra condición que tiene que tener. Que el valor del número del logaritmo, acá hemos puesto 1, acá hemos puesto A. ¿Por qué? Porque 5.826 no es 0. ¿Ves? Es un número distinto de 0. Entonces, vamos a aclarar aquí. El número del logaritmo tiene que ser distinto de 0. No puede ser 0 porque no hay solución. 10. No se puede poner ningún exponente porque ningún exponente me va a dar 0. Negativo, positivo, fraccionario, ninguno. Por eso es muy bueno que haya surgido para que quede claro. Capítulo 2. Uy, ya va a ser otro. 1, capítulo 1, cuarto primera, escuela de comercios. En los capítulos anteriores estábamos hablando de propiedades del logaritmo. Habíamos visto la propiedad del logaritmo. Una de las propiedades decía que el logaritmo de 1 en cualquier base A puede ser cualquier base, siempre el logaritmo de 1 en cualquier base va a ser 0. El número del logaritmo o del argumento del logaritmo, es decir, cuando queremos calcular el logaritmo y coincide el número con la base, el logaritmo de la base o cuando el número coincide con la base siempre es 1. Ahora, siguiente propiedad, propiedad 3. Fíjense que la tercera propiedad tenemos un producto de dos números, un número A por un número B, y la base del logaritmo es un número C. Por propiedad de logaritmos, acá vamos a leer: logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos del primer factor A y el segundo factor B. Suma de los logaritmos de cada factor. ¿Por qué digo factor? Porque es producto. El número A multiplica el número B, por eso se le denominan factores. Entonces vuelvo a reiterar. El logaritmo de un producto se puede expresar como suma de los logaritmos de los factores del producto en la misma base C. Propiedad. Por ejemplo, logaritmo de 81 por 243 en base 3. Los factores son 81 y 243. Por ser producto y tener logaritmo de un producto es igual a la suma de ¿quién? 81 dice y 243. ¿Qué más falta agregar? Logaritmo. ¿Qué más falta agregar? La base. Entonces diré logaritmo de 81 en base 3. ¿A qué es igual? ¿Cuál es el resultado? Es decir, la base es 3. ¿Elevado a qué exponente obtengo 81? 3. Sugerencias. 3. 9. A ver, volvemos a hacer el proceso. 7. La base es 3. 6. 3 elevado a qué exponente obtengo 81. A la cuarta. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Más 3 en la base. Elevado a qué exponente obtengo 243. A la quinta. Quiere decir que 3 elevado a la quinta es igual a 243. 3 elevado a la cuarta es 81. Por lo tanto, el resultado aplicando propiedades del logaritmo, 4 más 5,
9. Es el resultado de este producto. Bien, ¿cómo lo podemos hacer? Cuando sea producto, vamos a expresar en suma de los logaritmos. Cuando sea producto. Bien, capítulo 1. Bien. Toma 2, capítulo 2, cuarto primera, Escuela de Comercio, turno tarde. Estábamos hablando del capítulo anterior de que una de las propiedades de los logaritmos es cuando es producto. Ahora existe también otra propiedad que es cuando si teníamos producto en el anterior, ahora tenemos un cociente, una división. Y en este caso, cuando tengamos el logaritmo de una división, se resta. Muy bien, vamos a decir. Si el otro se suma, el otro se resta. Logaritmo del numerador A en base C menos el logaritmo del denominador B en base C. O dividendo y divisor. De lo mismo. Numerador, denominador. Entonces, Profe, se invierte. el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia o resta de los logaritmos del dividendo y divisor, del numerador y denominador. En la misma base C, en este caso. Por ejemplo, logaritmo de una división entre 1 y 625. Igual, en base 5. Es un cociente, más allá que lo queramos resolver directamente, porque se puede hacer directamente, es una división. Entonces vamos a aplicar propiedad. Logaritmo ¿de quién? Primero. De 1, ¿en qué base? Base 5. Luego, menos logaritmo ¿de quién? 625. ¿En qué base? 5. Ahora diré, la base 5, elevado a qué exponente obtengo 1. La base 5, elevado a qué exponente dice obtengo 1. 0. Menos de la resta. Ahora la pregunta es, la base 5, elevado a qué exponente obtengo 625. 13, 14, 5, la cuarta. Sin temor. ¿La cuarta? El que no puede ser, y es bueno lo que plantea, pero ¿por qué lo aclaro y que quede grabado? No puede ser 15, pero ¿por qué? Porque tengo que multiplicar 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5 15 veces. Y no vamos a obtener 625. En cambio, ahí el Señor sugiere la cuarta. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es 25, 25 por 5 es 125 y 125 por 5 es 625 4 veces. Por ese motivo es 4. Ahora, 0 menos 4, menos 4. Ese es el resultado aplicando un cociente de logaritmos, en vez de hacerlo directamente. Capítulo 2. Bien, toma 3, capítulo 3, cuarto primera, Escuela de Comercio, turno tal. Así como hemos hablado de la propiedad 4 que hablaba de el logaritmo de un cociente, existe otra propiedad que también en este caso tiene base A y exponente n. Eso significa que es el logaritmo de una potencia. Una potencia está conformada por base y exponente. Cuando tengan potencia, por propiedad de logaritmos, el exponente n va a multiplicar al logaritmo de la base A en base C. ¿Qué quiero decir con él? N, por propiedad de logaritmos, va a figurar adelante del logaritmo como factor, multiplicando al resto del logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo de, vamos a colocar 64 en base 8 elevado a la 21 igual. Resulta que 64 elevado a la 21 no me voy a poner a multiplicar 64 por 64 por 64 por 64, no, 21 veces, no. Vamos a aplicar propiedad. El exponente, ¿cómo lo voy a anotar? Primero, como factor, por
logaritmo de 64 en base 2. Muy bien, ahí el 8. El 21 ya no se anota porque ya figura por propiedad adelante como factor. 21 por. Ahora la pregunta es para hallar el resultado. 8 es la base. ¿Elevado a qué número obtengo 64? Al cuadrado. 2. ¿Cuánto es 21 por 2? 42. Ese es el resultado de ese logaritmo. Entonces, aplicando propiedades, lo puedo hacer más sencillo, más rápido, nada de hacer tanta operación. ¿Entienden? Capítulo 3. Toma 1, capítulo 1, cuarto primera, Escuela de Comercio, turno tal. Así como estamos viendo con los capítulos anteriores, propiedades de logaritmo, vamos a explicar ahora. Con todos ustedes vamos a trabajar una de las propiedades del logaritmo cuando el número de logaritmo posee una raíz. Entonces, vamos a suponer que la raíz es un índice n, raíz enésima de un número de logaritmo a. La raíz enésima de un número de logaritmo a en base c. Por propiedad, el índice de la raíz, como en la propiedad anterior el exponente multiplica el logaritmo, el índice de la raíz divide al logaritmo. El exponente 1 del radicando multiplica y el índice divide. El 1 multiplica y el índice divide. Por eso se anota 1 sobre n. Por el logaritmo del número de radicando que es a en base c. Vuelvo a reiterar, el índice va a figurar como denominador y el exponente como numerador porque multiplica al logaritmo. El índice por la raya de fracción divide. Quiere decir, por ejemplo, que el logaritmo de, vamos a poner por ejemplo, de 2, la raíz quinta de 2 en base 4 es igual. El exponente 1 multiplica. El índice divide. Por eso se anota un quinto. Por el logaritmo de quién? De 2. ¿En qué base? 4. Ahora diré un quinto por. La base es 4 del logaritmo. ¿Elevado a qué número obtengo 2? La base es 4 del logaritmo. ¿Elevado a qué número, que es el exponente, obtengo 2, que es el número de logaritmo? Un medio. Es fracción porque se tiene que transformar en raíz. ¿Y cuánto es un quinto por un medio? Multiplicación de fracciones. ¿Qué anoto en el numerador? 1. Denominador. El producto, no es suma. 10. Es bueno el aporte y cuando vamos a sumar en otro tipo de situación. ¿Bien? Entonces, un décimo. Y ese es el resultado aplicando propiedad del logaritmo. Listo, capítulo. Toma 3, capítulo 3, cuarto primera, Escuela de Comercio, turno tarde. Así como estábamos viendo logaritmos decimales, logaritmos naturales y algunas de las propiedades de los logaritmos, ahora vamos a combinar. El logaritmo de un producto se expresa como suma, el logaritmo de un cociente se expresa como una resta de los logaritmos, el logaritmo de una potencia es producto, el logaritmo de una raíz, el índice figura como divisor o divide, el logaritmo de 1 en cualquier base C es 0 y el logaritmo de cuando coincide el número con la base siempre suma. Estas propiedades las podemos usar en una operación compuesta. Esta operación compuesta tiene índice 7, exponente, multiplicación, división, potencia, exponente.
¿Cómo vamos a hacer? Primero tenemos que observar en la expresión qué es lo que predomina, qué es lo que tiene mayor autoridad que otro. Los números. La división, la multiplicación, la raíz o la potencia. ¿Cuál es la que domina a toda la expresión? La raíz. La raíz. Por propiedad de raíz vamos a expresar de esta manera. Entonces, primero observamos que el signo radical es de toda la expresión. Entonces voy a anotar al índice 7, lo voy a anotar 1/7 como denominador, porque divide. El índice divide por el logaritmo de toda la expresión sin la raíz, porque ya apliqué la propiedad. Profe, pero ahí dice Entonces, logaritmo de un medio, ¿no dice? 1/7. En base, la base del logaritmo es 1/2. La base. Y luego anoto toda la expresión sin la raíz, que es 8/7, 8 elevado a la séptima por 64 sobre 16 elevado a la octava. Todo está expresado sin la raíz. La raíz, por propiedad, se anotó como división. Luego, vuelvo a hacerme la pregunta. 1/7 se mantiene, el logaritmo también, y ahora diré, ¿qué operación prevalece o predomina ahora en la expresión? Raíz, no digo. ¿Potencia, multiplicación o división? Potencia. División. Porque la división se realiza con el numerador y el denominador. La multiplicación solamente es en el numerador. La potencia es de 8 únicamente, no de toda la expresión. La potencia es de 16, no es de toda la expresión. Por eso que la división domina a toda la expresión. Y por ser división, vamos a expresarlo en recta. Entonces, miren, logaritmo de todo el numerador, 8 a la séptima por 64, menos, por ser división, por propiedad de cociente, se expresa en resta, menos el logaritmo del denominador, 16 elevado a la octava, en base 1/2, en base 1/2. Vuelvo a reiterar, la raíz se expresó como denominador porque divide al logaritmo. La división se expresa como resta del logaritmo del numerador y el denominador. La fracción multiplica a toda la expresión que vamos desarrollando porque era la raíz de toda la expresión. Entonces, ahora tenemos 1/7 por corchete y ahora en el primer término tenemos una multiplicación y una potencia. ¿Cuál es la que domina la expresión? ¿Cuál es la que domina la expresión? Tenemos dos operaciones, potencia y multiplicación. ¿Cuál es la expresión que domina todo al paréntesis? La multiplicación. Por ser multiplicación se expresa multiplicación en suma. Entonces digo logaritmo de 8 elevado a la séptima en base 1/2 más logaritmo de 64 en base 1/2 menos, ¿cómo se expresa este logaritmo que tiene base y exponente? Es una potencia. ¿Cómo se expresa de acuerdo a las propiedades? Como logaritmo de... Primero, el 8, ¿cómo anoto? 8, es el exponente. 8 por logaritmo de 16 en base 1/2. Igual, cierro el corchete. Vuelvo a reiterar. Teníamos división, se expresa en recta. Teníamos multiplicación, se expresa en suma. Teníamos potencia, se expresa como el producto del exponente y el logaritmo. Estamos aplicando las propiedades que... ¿Bien? Hasta ahí. Por favor, pausa. Pero cópialo, pues no tengo espacio.